Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro diplomado en prevención en reconciliación y paz. En esta tarde vamos a dar inicio a nuestro módulo número 5, Estrategias de Acción Pastoral para la Promoción de la Reconciliación y la Paz. El tema, sensibilización y formación para la paz. En esta tarde nos acompaña Andrés Díez, él es defensor de derechos humanos, es un líder social. Gracias a Andrés por acompañarnos en esta tarde. Le damos una cordial bienvenida a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Y a todos les damos una bienvenida en esta tarde. Entonces vamos a dar inicio, Andrés. Cualquier cosa, si necesitan preguntar, interrumpir, levantan su mano y yo con mucho gusto estaré ahí pendiente para que podamos conversar. Las últimas sesiones hemos generado conversaciones y eso creo que es muy importante. Entonces están cordialmente invitados también todos y todas para que podamos participar en esta tarde y hacer de nuestra sesión también un espacio de diálogo y de aprendizaje. Bienvenido, Andrés. Andrés, ya iniciamos. Perfecto, Miguel y equipo. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, sí, lo estamos escuchando. De pronto se interrumpió Hola, hola. un Miguel, momento. No me sé si escuchan de bien? pronto, si quieres, Listo. apagas tu cámara porque para que no perder la voz por lo menos. Perfecto. Ya mismo Y voy a apagar la cámara entonces. sí, y podemos iniciar, hermano. Bueno, agradecer. Listo, perfecto, Miguel. Agradecerte entonces por la invitación. Para mí, pues, es bastante generoso acompañar estos espacios. La construcción de paz es un asunto, pues, que es una de mis búsquedas, como tú bien mencionas, desde la sociedad civil, desde las diferentes organizaciones por las que he transitado. Entonces, agradecerte mucho por la invitación. Espero que este espacio sea una conversación tranquila, serena, muy proactiva. Yo pues si bien traigo una ruta con la presentación y lo que les quiero compartir pues a ti y al grupo, obviamente me pueden hacer preguntas en tiempo real, pueden pues conversar, como profundizar en temas que de pronto se estén pasando como de una forma muy rápida. Y ahí, Miguel, te voy a pedir como esa colaboración, que me ayudes un poco como en la moderación del espacio y a tener presente preguntas, interrogantes de pronto de los estudiantes para que podamos desarrollar la conversa de una manera muy tranquila. Claro que sí, Andrés. Entonces, perfecto. Voy a estar pendiente a las levantar, si levantan las manos o si en el chat dejan algún interrogante, ¿vale? Perfecto, de una. Entonces, bueno, la invitación a este espacio es para hablar un poco del rol de la sociedad civil en la construcción de paz. En este caso, pues les habla Andrés Felipe Díez Giraldo. Voy a estar como pues al frente de este espacio de conversación, porque como les decía, es un tema que he trabajado en diferentes esferas, desde lo vocacional, desde lo profesional, desde lo formativo. Entonces, primero, pues contarles un poco sobre mi perfil profesional. Yo soy licenciado en Educación Artística y Cultural de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín. Actualmente me encuentro haciendo posgrados en filosofía e inicié con una investigación que les voy a contar ahorita sobre qué la estoy realizando en la Universidad Pontificia Bolivariana y pues esta investigación fue promovida al nivel de doctorado, entonces estoy como cursando la doble titulación, indagando puntualmente sobre construcción de paz mediante ejercicios de arte, cultura y gestión también pues del entorno social y cultural. Respecto a mi experiencia laboral, he sido desde incluso muy joven, cuando empecé incluso en la universidad del pregrado, pues fui voluntario en el sector social y cultural, en diferentes organizaciones, colectivos, juveniles, organizaciones de la sociedad civil. Luego hago prácticas de la licenciatura en Educación Artística y Cultural en la Fundación Pintuco. Allí estuve apoyando sobre todo temas pedagógicos, temas metodológicos. No sé si para algunos es claro lo que hace la Fundación Pintuco. La Fundación Pintuco es la fundación encargada de ejecutar toda la responsabilidad social empresarial de la compañía de pinturas Pintuco,
y ellos han desarrollado unas metodologías para que el arte y el color se conviertan en ejercicios de transformación, pero trascender mucho el ejercicio estético y abordar también todas estas perspectivas de transformación desde la dinámica social, comunitaria, pedagógica. Y bueno, y la Fundación Pintuco tiene operaciones ahorita a nivel nacional, entonces durante el tiempo que he acompañado a esta organización he estado en diferentes proyectos, iniciativas eh, y pues transformaciones en diferentes regiones de Colombia. Aquí en la Fundación Pintuco también he sido líder pedagógico y metodológico, fui analista, soy consultor también metodológico y estratégico. También he pasado por las organizaciones como PAN Corporación Social, como profesional pedagógico, apoyo a la coordinación en el área de proyectos especiales, particularmente también con proyectos de arte, cultura, trabajo comunitario, fortalecimiento, muchas capacidades instaladas que se intentan dejar en comunidades cuando hacen parte pues, de estas intervenciones donde se focalizan. Y también recientemente estoy en Confama como consultor metodológico y estratégico del programa de fortalecimiento a organizaciones sociales, que tiene un foco precisamente de pensarse estrategias de sostenibilidad, de alto impacto, de fortalecimiento integral, precisamente al sector social, que hay muchas iniciativas, incluso desde la construcción de paz, desde la soberanía alimentaria, desde muchas causas que nos ocupan y nos preocupan a muchos actores de la sociedad, pero que precisamente el rol social tiene un papel muy importante y debe hacerse preguntas muy estratégicas sobre la sostenibilidad y sobre diferentes lugares y formas de maximizar también los alcances de lo que se hace. Les cuento sobre la metodología de este espacio, si bien yo les planteo como una rutica para que conversemos, unos hallazgos y también unas experiencias que quiero compartir con el grupo, pues la idea es que tengamos preguntas precisamente que sean la carta de navegación del espacio y quisiera también, ojalá en la medida de las posibilidades, escuchar impresiones, devoluciones y sugerencias sobre el material que aquí pues vengo a exponerles este ratico de hoy. Cualquier escenario es propicio para el aprendizaje valioso, si bien hay unas experiencias chéveres por compartir, pues si las personas que participan en este seminario, en esta formación, tienen esa búsqueda también de construcción de paz, va a ser para mí muy importante escucharles y aprender de lo que ustedes puedan compartir. Entonces, bueno, entrando ya en materia, hablar de la construcción de paz desde la sociedad civil, pues primero quiero empezar como planteándoles algunas reflexiones sobre cuáles son esos principales retos que tenemos nosotros al hablar de paz en un país como Colombia, ¿cierto? Pues realmente esto es una tarea que muchas organizaciones, muchos sectores de la sociedad civil se vienen dando, muchos también iniciativas del Estado, particularmente con ejercicios de reincorporación, de desmovilización, pero pues realmente estamos en un país en el que nuestra historia nacional tristemente está ligada a ejercicios de violencia, incluso de violencia política, y esto pues ya plantea también unos retos y unas condiciones de base importantes. El otro tema que considero valioso para problematizar qué implica hablar de construcción de paz en Colombia es que somos una sociedad que tiene demasiadas heridas abiertas, incluso desde la dimensión de la salud mental, debido al conflicto armado, sus efectos y su naturaleza política. También estamos en un país en el que las condiciones sociales, económicas y culturales pues son muy complejas y adversas que han favorecido el posicionamiento ideológico de diferentes actores en diversos territorios del país que se han disputado precisamente sus lógicas, sus territorios, sus recursos, y eso hace también que la conversación sobre paz sea muy compleja. Y otro de los factores o de esos retos para hablar de construcción de paz en Colombia, y creo que ahorita lo estamos viviendo también con un pico reciente de violencia política, incluso nuevamente con atentados a personajes que están en ejercicios de campaña política, y otro es que estamos viviendo una politización absoluta del término paz. Es un término que genera en nuestra sociedad amores y odios. Tristemente se ha politizado a tal punto de que lo asociamos particularmente a expresidentes o a presidentes o a programas de gobierno, y entonces eso hace que sea mucho más difícil tener una conversación abierta, serena, proactiva, propositiva, pues porque precisamente la paz ha sido una bandera política con unos fines, unos más complejos que otros, y ahí en el medio está la sociedad civil intentando generar una conversación, que incluso este asunto de la politización absoluta
Al final les quiero contar sobre una experiencia de un conversatorio académico sobre paz urbana que realizamos en Medellín el año pasado, pero esa politización fue algo muy complejo de gestionar, ¿cierto? En la medida en la que muchas invitaciones que hacíamos a conversar a los espacios, muchos llamados, muchas articulaciones que quisimos realizar pues para ello, estuvieron muy marcadas también como por todas esas sensaciones y emociones que hoy genera hablar de paz en Colombia. Entonces algunos sectores simplemente no iban, algunos sectores llegaban con predisposición, llegaban como con cierta zozobra. Entonces creo que es un asunto y quizás una deuda histórica que tenemos en nuestro país. Por otro lado, también contarles que la violencia simbólica y el ataque a lo diferente es uno de esos síntomas graves que tenemos en Colombia. Incluso un teórico que ahorita es un senador en ejercicio, Ariel Ávila, él habla mucho de un proceso que ha vivido nuestro país, es la homogenización política del pensamiento, es decir, cómo intencionalmente en este país ciertos sectores y ciertas orillas y ciertos poderes fácticos políticos pues han jugado también un rol de intentar que se piense y se conciba la realidad de una forma puntualmente y desechando o incluso con violencia pues respecto a otras posibles lecturas de un mismo fenómeno. Hasta acá alguna pregunta o vamos avanzando. Avancemos, avancemos. Perfecto, listo. Entonces, bueno, respecto a estas búsquedas y el rol de la sociedad civil en la construcción de paz, también quiero plantearles unas reflexiones sobre cuáles han sido los posibles antídotos que he encontrado pues en las búsquedas y en todas estas divagaciones que he tenido en mis diferentes tipos de trayectorias personales, profesionales, académicas. Lo primero es dar fe de que la educación, el arte y la cultura son unos ejes importantes precisamente para abordar estos temas de la construcción de paz. Tienen un potencial muy alto para la transformación de imaginarios, desde la salud mental incluso para la gestión del trauma, para la catarsis, para la sublimación, para muchos conceptos que son propios del ejercicio también como de tramitar un montón de consecuencias negativas complejas que ha generado el conflicto armado en nuestro país. También la educación, el arte y la cultura tienen esa potencialidad para modificar ideas, para incidir en sistemas de creencias, para incluso problematizar o incidir en esas posiciones filosóficas radicales y movilizar reflexiones profundas en los individuos. La experiencia estética también desarrolla sensibilidad, genera otro tipo de preguntas, permite pensar en contraste, pensar de otras formas posibles y apreciar lo diferente incluso con belleza y sentido. También estos ejes de la educación, el arte y la cultura permiten movilizar otros mensajes, permiten generar nuevas ideas, comunicar las cosas de manera emergente, incluso a veces en vías contrarias a la prensa, a los noticieros y todo el aparato mediático en Colombia que genera tanta opinión y a veces es tan intencionada. Entonces, en esta diapositiva les presento también algo como de manera introductoria que vamos a profundizar en el avance de la conversación y es de una obra de un muralista artista. Esta obra se encuentra en San Carlos y precisamente pues lo que nos quiere comunicar desde el lenguaje simbólico es ese proceso que ha vivido San Carlos, Antioquia. Les voy a contar con detalle más adelante, pero precisamente lo que el artista abarca en esta obra y su problema filosófico es cómo esas balas y esa historia que fue transversalizada por la violencia y por la guerra, pues pudo transformarse en lápices de colores para que sus habitantes y para que su sociedad construyera otra historia, ¿cierto? Y aquí es donde quiero reforzar ese mensaje. ¿Cuál ha sido el rol del arte, la educación y la cultura en el conflicto armado colombiano? ¿Cuál es el potencial que tiene para abordar incluso y gestionarlo y para generar otras formas también de concebir la realidad y los hechos desafortunados? Sobre esto también quiero compartirles algunas experiencias ya más de índole personal sobre la relación con la construcción de paz, lo que les decía, arte, educación y cultura. Pues una de ellas también es Graffiti de la 5 en el barrio Castilla de la ciudad de Medellín. Contarles un poco que en la década de los 2000, cuando yo estaba en el colegio, pues la violencia urbana en nuestra ciudad fue muy compleja, tuvo casi que uno de los picos, si no es el mayor, uno de los más grandes, sobre todo posterior a la violencia ocasionada por todas las lógicas de Pablo Escobar y lo que pasó en los 80s, pues los 2000 también fue una de las décadas más complejas
de nuestra historia en la ciudad. Aquí en este momento muchos jóvenes como yo, en este caso, encontramos en las bitácoras, en nuestros libros de dibujo, en nuestros lápices y marcadores de colores, un refugio precisamente a ese contexto hostil. Incluso mientras despedíamos vecinos, amigos y compañeros del colegio, asesinados en las lógicas del conflicto armado. El grafiti y el arte urbano como escenarios de construcción de identidad para posibilitar la creatividad y la construcción de vínculos valiosos, imaginando, construyendo y pintando otra realidad posible, resistiendo a la barbarie de manera creativa y simbólica. Y acá quiero también como hacer hincapié en estos hallazgos. Muchos territorios que han sido duramente afectados, no solamente en Medellín, sino también a nivel nacional por la violencia, pues han tenido unas respuestas creativas muy interesantes, unas respuestas sociales, comunitarias, de cohesión social, de articulación comunitaria, que precisamente han logrado posicionar otros relatos, posicionar otras formas de abordar la realidad, de incidir incluso. Y este no es el caso aislado de lo que les vengo contando, sino de lo que ocurrió pues con Graffiti de la 5. Era un lugar, una gente, porque no era una escuela institucional, no era una escuela oficial, era simplemente una casa de un chico joven en la que muchos otros chicos llegaban a enseñar graffiti, a enseñar a hacer letras, y esto se convirtió en un escenario de refugio, de resistencia y de construcción incluso de otras cosas, de vínculos, de lugares seguros en momentos donde ese afuera era muy hostil y muy complejo, y la violencia urbana, pues que en Medellín nos ha azotado tanto, tuvo uno de sus mayores picos, por así decirlo. Sobre estas experiencias también, sobre la construcción de paz desde la sociedad civil, mencionarles un poco sobre la Fundación Pintuco, su línea de construcción de memoria y hechos de reconciliación. Les contaba al inicio que la Fundación Pintuco es una organización sin ánimo de lucro encargada de ejecutar la responsabilidad social, en este caso, de la organización Pintuco, y ellos han desarrollado un modelo metodológico, una ejecución directa de proyectos, iniciativas, donde llegamos a territorios, en su mayoría territorios complejos, alejados, territorios con problemáticas muy específicas, y precisamente el arte y el color se convierten en herramientas para la construcción del tejido social, para la generación incluso de valor, para la generación de otras reflexiones. El arte se convierte en un dispositivo para construir memoria, para hablar de sus historias, de sus hechos desafortunados, pero también de sus potencialidades. Entonces, precisamente es eso, es hacer parte de una organización del sector social en la que el arte y el color realmente generan acciones de transformación, vivir desde adentro esto, que el arte, el color y la cultura tienen un poder enorme para distensionar, generar lugares seguros, entrar a zonas complejas incluso, trabajar con comunidades aisladas y con personas privadas de la libertad, dar a las comunidades un protagonismo y una participación activa en la co-creación de respuestas innovadoras, incluso tramitando de manera diferente sus dificultades históricas, conocer proyectos de memoria, paz y reconciliación con un poder increíble. La imagen del mural que les comparto también en esta diapositiva es una obra de un artista que él es de Bogotá, pero lleva hace mucho tiempo viviendo en la ciudad de Medellín, se llama Zeta Fuerte, y esta obra incluso con la Fundación Pintuco y con algunos aliados de derechos humanos y de artistas de la ciudad, estuvimos en el año 2017, recién se firmaron los acuerdos de paz con las FARC en una zona de reincorporación social en Belén de Bajirá, en Chocó. Allí viajamos diferentes artistas, gestores sociales, gestores culturales, porque la intención era como tener primero unos gestos de reconciliación, segundo, estimular como la apropiación social del entorno, generar también en estas comunidades que estaban en proceso de reincorporación todos unos ejercicios de sentido de pertenencia, de arraigo, de muchos ítems que son muy importantes pues para ellos, y lo que quiso plasmar este artista en una de sus obras es precisamente cómo luego del conflicto pues hay unos ejercicios de reconstrucción. Es una niña que posiblemente tiene como facciones indígenas y lo que está haciendo es como volviendo a sembrar su territorio, volviendo a sembrar como su entorno, reconstruyendo incluso el espacio para habitar, porque claramente
las lógicas de la guerra son muy complejas, hay desarraigo, hay tránsito de un lugar a otro, hay miedo, hay zozobra, hay un estado de amenaza constante. Entonces el artista precisamente quiso hablar y manifestar esta reconstrucción del espacio para ellos y generar poco a poco como unas condiciones favorables para su proceso de reincorporación y también para derribar esos estigmas que a veces son tan fuertes en nuestra sociedad producto de sostener el conflicto armado por tanto tiempo. Otra de esas experiencias valiosas sobre el rol de la sociedad civil en la construcción de paz, que también debido a las incursiones que tuve desde la Fundación Pintuco, fue el proceso que conocí en San Carlos, Antioquia, incluso cuando era practicante en la Fundación. Este proceso, que ahorita les voy a contar con más detalle, de allí surgen incluso mis interrogantes y mi estructura metodológica, filosófica, para realizar la investigación de la maestría en filosofía que inicié. San Carlos tiene una historia muy compleja. San Carlos fue uno de los epicentros regionales del conflicto armado más difíciles. En San Carlos, por diferentes motivos, como su relación cercana con las fuentes hídricas, su relación en su momento también con la autopista Medellín-Bogotá, su relación directamente también con el río Magdalena, o sea, por su ubicación geoestratégica, pues San Carlos se convirtió en un epicentro tremendo del conflicto armado nacional. Allí incluso pasaron cosas muy desafortunadas, como el mayor éxodo en la historia reciente de Colombia. Más del 75% de sus habitantes en el momento más crítico del conflicto tuvieron que abandonar la población tanto rural como urbana. En San Carlos, Antioquia, también pues se generaron efectos desafortunados o eventos desafortunados como un estado de guerra total en la que tanto el Ejército Nacional, los grupos paramilitares, la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN, más de 4 o 5 grupos armados disputándose el territorio, generaron una tragedia humanitaria de dimensiones gigantes que marcó mucho sobre todo la historia y la realidad de este territorio. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que el conflicto armado en San Carlos fue de tal magnitud y tuvieron aproximadamente 3 décadas, desde el 85 hasta el 2015, es más o menos como el rango en el que se estudian sus momentos más complejos ligados a las lógicas del conflicto armado. San Carlos también tuvo unas iniciativas posteriores de regeneración del tejido social, de recuperación de muchos asuntos, de sanación, de reparación integral, que valen mucho la pena y se conectan con todo esto que les vengo contando, que es la educación, el arte, la cultura, la gestión cultural, la gestión comunitaria. San Carlos tiene un festival, un encuentro internacional de muralismo por la paz, liderado por Joselo, que es el director de la Corporación Memoria de Sueños y Esperanzas. Joselo también ha sido un gestor fantástico que ha tenido un trabajo muy importante en este territorio, ha sido cercano a la Fundación Pintuco, y él pues va para la 4ª versión del Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz, y lo que él hace cada que invita artistas tanto locales como extranjeros, como de otros lugares incluso del país, es que los invita a San Carlos, les cuenta la historia del territorio, los pone a conversar por medio de talleres co-creativos con diferentes habitantes, a conocer historias, y la tarea de estos artistas para que hagan sus obras en San Carlos es precisamente devolverle a la comunidad eso que recibió de ellos y ayudar como en esta causa de la reconstrucción del tejido social. Hoy San Carlos tiene más de 250 murales artísticos, es conocido como el pueblo de los murales. Han pasado cosas muy interesantes allí, es que por ejemplo el algoritmo de Google estaba decantado que si tú escribías San Carlos solo aparecían noticias de tragedias, muertes, atentados, masacres, cilindros, bombas, un montón de asuntos, y luego de este trabajo artístico, de gestión cultural, de gestión social, pues ese algoritmo ha cambiado y ya San Carlos está relacionado con su riqueza natural, con sus charcos, con el muralismo, con un montón de asuntos, producto de esas iniciativas sociales y comunitarias que se han desarrollado allí. Entonces, en San Carlos, la sociedad civil por medio del arte y la cultura ha liderado causas importantes para revertir sus historias difíciles y resignificar esos pasajes oscuros en sus recuerdos. Líderes valientes como el artista Joselo de la Corporación Memorias de Sueños y Esperanzas
y del Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz, pero también Pastora Mira, que es una de las líderes del CARE, que es el Centro de Acercamiento y Reconciliación de San Carlos, han decidido sembrar en la adversidad para dejar otro tipo de legados, por fuera incluso de las lógicas de la venganza y de otras tantas emociones complejas que pudieron haber alimentado precisamente por haber padecido la guerra y la tragedia en carne propia. En San Carlos el muralismo se ha convertido en un dispositivo importante para la construcción de memoria, la reconstrucción del tejido social y los ejercicios de reconciliación. Más de 200 murales de artistas nacionales e internacionales se sensibilizan con la historia del municipio y aportan activamente para que San Carlos pueda ser de otra manera. El mural que se muestra en la franja izquierda de esta diapositiva es un mural de un artista ecuatoriano, creo que se llama Tenaz, y lo que nos contaba Joselo, por ejemplo, frente a este mural es que cuando el artista llega a San Carlos y empieza a escuchar la historia, empieza a escuchar todo lo que había pasado de cuenta de la guerra, la destrucción, el éxodo, los números de víctimas, números de desapariciones forzadas, incluso San Carlos llegó a ser el lugar de Colombia con más minas antipersonas puestas por metro cuadrado. Pues este artista escuchaba la historia y le decía como a la comunidad, güey, madre, yo escucho estos relatos y yo pienso que Colombia es una sociedad que está enferma, es una sociedad que ha llegado a tal punto de que se autodestruye a ella misma. Y ese fue incluso el problema filosófico que él quiso abordar en su obra de arte. Aquí vemos como a la madre tierra en este caso, cerrándose una herida abierta, y en esa herida abierta, si pueden ver, hay cartuchos de balas, hay cilindros bombas, hay todos estos artefactos producto del ejercicio bélico, pero entonces esta madre tierra se está cerrando la herida y está intentando como sanar toda esa historia compleja y difícil que hemos vivido nosotros en Colombia, no solamente en San Carlos, sino en muchas regiones que hoy también se encuentran en momentos muy complejos. No sé hasta acá, Miguel, si hay alguna duda, algún comentario, alguna apreciación. Muy bien, si quiere conversamos algo, les ha llamado la atención alguna cosa que les está tocando a ustedes en este momento, algo que nos genere conversación. Si quieren, levanten sus manos y los escuchamos. La idea es que generemos conversación, como les decía, que estas sesiones ya sean más conversadas. Lady, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Me alegra mucho saber que se puede resignificar la memoria ingrata de muchas situaciones violentas que ha vivido el país, que hemos vivido los antioqueños, que hemos vivido pues con muchas personas. Digo vivido porque de alguna manera, sin ser víctima del conflicto armado, pues sí hemos estado pues muy cercanos a familiares y amigos que sí la han vivido en carne propia, y eso también nos hace empatía para poder abordar y ayudar a las personas que han sufrido esta violencia. Y siempre he tenido como la pregunta, y gracias a Dios he tenido como la respuesta a esa pregunta, y hoy por hoy la puedo vivenciar, ¿cierto? Porque cómo mitigar el sufrimiento de la gente que sufre tanto por las ofensas, por las violencias, y la respuesta siempre ha sido en la construcción de paz, ¿cierto? Siempre me he visto como abocada a trabajar por la paz, a acompañar procesos en donde la paz es la protagonista, y sé de buena manera que desde el arte, desde la música, desde el deporte, desde muchos aspectos culturales y desde la academia también se ha hecho una gran labor por construir paz de diferentes maneras. Y, y me parece muy honroso poder ayudar a mitigar el sufrimiento de tantas personas, porque siempre nos va a doler alguna realidad, pero anclarnos al sufrimiento nos lleva a la desesperanza también, al ver una mañana muy oscura, pues una noche oscura sin un amanecer. Y si hay esperanza, y más en este año jubilar que nos da esa oportunidad de esperar algo nuevo, de esperar que todo cambie, de sumarnos también a pesar del sufrimiento y del dolor que podamos tener, a juntos trabajar de manera sinodal y poder decir que sí la paz se puede lograr, y que aunque el panorama a veces nos lo muestran muy desolador, pues somos poquitos, hablando pues a grosso modo en un contexto mundial,
aunque seamos poquitos los que estemos trabajando por la paz, pues esas obras se van viendo y como lo expone el profe acá por medio del arte, por medio de eso, cómo se resignifica esa memoria dolorosa que tienen muchas personas que han sido víctimas de ese conflicto armado que nos ha golpeado tanto y que hoy nos puede enriquecer, hacernos mirar de otra manera la realidad y juntos construir un porvenir lleno de esperanza que ojalá la paz sí pueda ser sostenible, pero la tenemos que empezar primero por nosotros mismos, la paz personal y la tranquilidad que nos merecemos y que también podemos ayudar a otros a obtenerla. Entonces, me alegra mucho conocer ese tipo de intervenciones, de apuestas que suman en vez de restar. Entonces, no, muy grato estar en este diplomado que nos ha enriquecido mucho personalmente, pero que también nos muestra la cara positiva de la situación actual que vivimos, porque sigue presentándose en situaciones muy violentas en el país y a nivel mundial, pero ahí estamos en pie de lucha para poder hacer que esa paz reine como lo quiere nuestro Jesús, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, Lady. Geraldine. Buenas noches para todos. Pues quería hacer una pregunta, pero antes de plantearla, primero pues quería agradecer este espacio. Siento que hablando del tema de reconciliación y paz era importante destacar el tema del arte, ¿no? Entonces rescato mucho que se haya abierto este espacio para hablar de lo artístico, lo cultural y pues el impacto que tiene para resignificar el territorio, los diferentes espacios, desde las diferentes realidades que se viven con la violencia. Quería preguntar al ponente, no me acuerdo del nombre, ¿cómo es que se llama? El Andrés. ponente. Andrés, quería Geraldine, súbele un poquito al preguntarte, volumen tuyo porque no estamos escuchando bien. hola, hola, ahora sí me escuchas. Sí, un poquito mejor. Andrés se Estaba, llama. sí, Andrés, quería preguntarle si hay algún documento, algún libro en donde esté consignado este proceso tan valioso de resignificación que se ha venido realizando por medio del graffiti. Pues si bien en Medellín, en Bogotá, nosotros tenemos diferentes espacios en donde diferentes artistas han podido plasmar sus discursos conforme a las realidades sociales del país. No sé si de pronto ustedes tengan adelantado un trabajo enfocado en consignar todas estas obras de arte en un libro, en un documento, pues de resignificación de memoria histórica, para poder tener acceso. Entonces, era eso, muchas gracias. Perfecto, Miguel, me permito responder a la pregunta. Ok, perfecto. Frente a esta pregunta, de la experiencia que les conté en la ciudad de Medellín de graffiti de las 5, sí se generaron varios ejercicios de gestión del conocimiento, incluso la Universidad de Columbia de Estados Unidos tiene una maestría, un programa de maestría en negociación y resolución de conflictos. Ellos se articularon mucho con nosotros y se generaron como unos hallazgos muy importantes. Ahí si quieren, guardan mi contacto o por medio del profe Miguel yo puedo hacerme a la tarea de compartirles estos conocimientos y esta sistematización. Mientras que por el lado de San Carlos, pues mira, San Carlos es un proceso muy potente, es un proceso que viene generando también unos hallazgos muy interesantes. Ahorita les voy a compartir un poco, pues puntualmente hay varias investigaciones que se han hecho, pero han sido más como de carácter de las lógicas del conflicto. Hay un libro que se llama El Nunca Más contra Nadie, les quedo viendo el nombre del autor, también hay un libro que es San Carlos, Memorias del Éxodo en la Guerra, que este hace parte, creo que del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero como tal de los ejercicios de arte y color y de transformación y recuperación del tejido social, hasta el momento no. La tesis de maestría en filosofía que yo vengo haciendo es precisamente para sistematizar y hacer un ejercicio académico chévere sobre este proceso de San Carlos. La tesis está como en una fase inicial, ahorita les voy a contar un poquito más sobre esto, incluso te me adelantaste un poco con tu pregunta, pero creo que ahí también la reflexión y sobre todo desde la academia, profe Miguel y equipo,
hay muchísimo por hacer, porque en Colombia estoy seguro, yo que estuve también un poco como adentro de toda esta dinámica o estaba dentro de esta dinámica, se están haciendo muchos procesos, el Grafitura en Comuna 13, por ejemplo, el arte y la cultura ha sido un motor de construcción de paz, de tejido social, de reconciliación, pero creo que académicamente no se le ha como sacado el potencial tan grande que tiene, ¿cierto? Porque incluso para hablar de Colombia a nivel internacional, las novelas que salen o las series de televisión, que Pablo Escobar, que una cosa que la otra, pero creo que la academia podría tener un rol de, venga, no solamente en Colombia pasa esto, no solamente en Colombia es esos clichés que se propagan por diferentes formas de comunicación, sino que en Colombia también hay sociedades creativas, innovadoras, resilientes, personas con una capacidad de anteponerse a las adversidades fundamentales, y creo que San Carlos es una entre muchas otras que valdría la pena nosotros como académicos poner la mirada allí, trabajar, ir a hacer trabajo de campo, abstraer como todos estos aprendizajes y también difundirlo, porque realmente a pesar de la historia compleja también hemos tenido unas búsquedas muy bonitas en nuestro país. Perfecto, Andrés, yo que continuemos y al final dejamos otro espacio, ¿vale? Claro Vayan que sí. teniendo ahí sus preguntas, vayan escribiendo y al final conversamos. Perfecto. Aquí seguimos hablando entonces del proceso en San Carlos. Como les contaba, hicimos un fortalecimiento integral al CARE, que es el Centro de Acercamiento para la Reconciliación. Este lugar incluso es una casa que en los momentos críticos del conflicto era un acopio paramilitar en San Carlos. En este lugar pues se generaron asuntos muy complejos de derechos humanos, desapariciones forzadas, bueno, cosas muy propias de las lógicas del conflicto armado, pero este espacio fue tomado precisamente por las madres comunitarias, por víctimas, y han empezado todo un proceso de resignificación. Entonces en el CARE ellos tienen incluso artefactos, como pueden ver en las fotos, restos de cilindros bombas, restos de lámparas de luz que cayeron luego de algún atentado, tienen como su historia y su línea del tiempo, tienen una gestión documental, tienen también como sus búsquedas, por ejemplo, de desaparecidos, sus recursos metodológicos, pero en una de las aproximaciones que hicimos y de la articulación, en este caso con Fundación Pintuco y también con la Universidad de Columbia, fue aportarles un poquito en la mejora de sus espacios para que este espacio siga precisamente existiendo, siga siendo un referente de cohesión comunitaria, de búsqueda de verdad, reconciliación y de construcción de paz, porque realmente tanto el CARE como el festival o el Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz en San Carlos, pues hacen parte de acciones concretas de reconciliación y de restauración que vale mucho la pena que se sostengan en el tiempo. Entonces, esta es la fotico del antes, cómo estaba el CARE, y esta es la foto de cómo va. Pues también el CARE ya ha ganado varias convocatorias, ellos tienen un equipo de lideresas comunitarias muy tesas, muy proactivas, y han ganado diferentes convocatorias con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con el Ministerio de Cultura. Entonces ya tienen, por ejemplo, la sala de Nombrar para Recordar en homenaje a los desaparecidos de San Carlos. Hicieron una línea del tiempo muy chévere donde cuentan la historia de ellas y qué han buscado y por qué se han sostenido en el tiempo durante su existencia. Y también organizamos su sala de archivo y de memoria histórica, que es la que pueden ver en la parte inferior, donde allí entonces instalamos unos muebles, organizamos un lugar de estudio, y lo que se quiere con este espacio es que sea un espacio vivo para que las nuevas generaciones puedan llegar, puedan leer, puedan conocer sobre esa historia, pero tienen una consigna muy bonita y es garantizar la no repetición. Queremos que este espacio sea un espacio para que las nuevas generaciones vengan, para que se encuentren de todo esto que hemos sido tan complejo, pero con la firme convicción de no volver a repetir estos ejercicios del conflicto, que incluso si analizamos, por ejemplo, lo que fue el ejercicio del plebiscito en Colombia, era muy complejo ver que las sociedades o los lugares donde el conflicto fue más fuerte tenían más voluntad de reconciliación y de precisamente apoyar el proceso de paz en las grandes ciudades, donde sí, quizás tuvimos unos picos y unos epicentros de la violencia urbana, pero que no fueron a ese nivel y no llegaron como al nivel de barbarie y de destrucción tan grande, pues nos resistimos mucho como sociedad. Entonces eso también nos deja unos mensajes importantes respecto a una cosa es experimentarlo y otra cosa es de pronto que te enteres o leer un titular en la prensa, una noticia y otros. Entonces, ahora sí, conectado un poco con la pregunta de la compañera, la última pregunta,
pues precisamente de este camino por diferentes lugares, organizaciones, territorios, roles, pues yo llego a San Carlos a hacer trabajo de campo, me enamoro profundamente de su historia y allí pues precisamente se empieza a cimentar mi ejercicio de trabajo académico para la maestría en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, el título de la investigación que se está desarrollando en este caso es San Carlos, Guerra, Destrucción y Reconstrucción, posibilitada desde el muralismo. El enigma o la pregunta a descifrar es cómo ha contribuido el muralismo artístico en San Carlos en la restauración del tejido social y en la superación de los efectos de la violencia experimentada entre los años de 1985 al 2015. La persona que ven en la foto es Pastora Mira, la lideresa que en representación de las víctimas y de las mujeres y de las madres en San Carlos, que ha tenido unas búsquedas fundamentales de verdad, reparación, reconstrucción del tejido social, y ella es incluso una de las personas que está al frente del CARE y todo este trabajo social y comunitario que se ha hecho allí. Y la obra también que hay en la parte pues, de la espalda de Pastora, precisamente enmarca ese regresar a San Carlos después del éxodo, porque incluso, como les decía, fue un éxodo de más del 70% de la población, pero llega un momento en que tanto el Estado se hace a la tarea de establecer programas, de establecer mecanismos para que los habitantes de San Carlos regresen al territorio luego de que el conflicto armado cesa, y entonces como lo que les decía ahorita con el ejercicio también con las zonas de distensión en Chocó, cómo generar nuevamente un arraigo de una población hacia un territorio que tuvo que abandonar por las lógicas del conflicto. Hay una pregunta muy interesante, ¿cierto? Y también les compartía que si bien la historia del conflicto armado en Colombia ha tenido muchas facciones, ha tenido muchos momentos, incluso una profe en clase nos contaba que, por ejemplo, cuando hablamos del holocausto, esto genera muchas alertas porque fueron muchas víctimas fatales de un conflicto de carácter político en muy poco tiempo, pero que si uno estudiase el conflicto armado colombiano, han sido también un número de víctimas muy importantes, pero como ha sido en un rango de tiempo más amplio, por unos momentos hay muchas víctimas, por otros momentos baja, entonces no genera tanto ruido, pero el argumento de la profe en este momento era que también lo que ha pasado en Colombia en términos del conflicto ha sido muy crítico y no estamos muy lejos de lo que pasó en este triste momento para la humanidad, como lo fue el Holocausto, ¿cierto? Y pues también les menciono entre los años del 85 al 2015, porque en las lecturas y en las divagaciones que he levantado han sido como los momentos o las décadas en las que el conflicto en San Carlos fue mucho más complejo y pues realmente todos estos temas de gestión cultural, de arte, de muralismo, el encuentro internacional empiezan también en el 2010 quizás un par de años adelante, entonces ahí como que se focaliza un poco tanto el punto crítico negativo de la destrucción, pero también el resurgir de la sociedad y de la comunidad por medio de este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cómo surge esta pregunta de investigación? Pues primero, con la entrada al territorio, hay un interés ya muy personal en este caso, por lo que les contaba de mi formación como profe de artes, también como con esa afición por la filosofía, en profundizar este tipo de fenómenos, también la visión, pues cuando salgo del territorio, esta primera obra que se las había explicado y es como esas balas, ese cartucho de balas, se convierte en unos lápices de colores en los que los artistas y la sociedad de San Carlos resignifica y reescribe su historia, y el mural que está también al ladito derecho, está incluso en las instalaciones del CARE. Este mural es una bota camuflada que está a punto de accionar una mina, por lo que les contaba. El conflicto armado en San Carlos fue muy complejo y llegó a ser el territorio de Colombia con más minas concentradas por metro cuadrado. Entonces, incluso luego de que el conflicto cesara un poco, San Carlos tuvo que hacer unos ejercicios muy profundos de desminado, de que diferentes actores, independientemente de su orilla, de su espectro filosófico, tuvieron que sumarse a la causa para desminar el territorio y dejar incluso de ocasionar más víctimas de esta índole. Y también la pregunta filosófica del artista con este mural es que la mina no discrimina si la bota desde quién, si la bota es de un guerrillero, si la bota es de un militar, si la bota es de un paramilitar, no. La guerra no discrimina, no tiene un sesgo moral, la tragedia es la misma independientemente de la orilla ideológica desde donde se mire,
y creo también que son unas reflexiones éticas muy interesantes que se plantean los artistas en este tipo de intervenciones, sobre todo en estos contextos. La investigación entonces tiene una línea que es la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente de la filosofía que se encarga de la interpretación de símbolos, particularmente la lectura y la interpretación de símbolos, la estética, en este caso lo que genera el arte, lo que genera la experiencia y la manifestación simbólica, y el lenguaje. Y los ejes de indagación en esta pregunta de interrogación, pues es la estética, el arte, el lenguaje, el universo semiótico, el muralismo, la filosofía política, la hermenéutica, la fenomenología y la construcción de paz. A mano izquierda, este mural es en homenaje a un médico de San Carlos. Él era muy conocido y muy querido porque siempre fue una persona que le gustaba mucho ayudar, repartía mercados en las veredas, iba y llevaba atención, llevaba vacunas y todo. Él tristemente pierde la vida en los momentos críticos del conflicto en el territorio, y los artistas le generan un homenaje, el cual no se lo comunican a su familia, y pues cuentan que cuando la familia llega al lugar y ven la obra, pues fue un momento muy emotivo, fue un momento como de mucha memoria, de recordar y de exaltar como todos esos buenos gestos que también han tenido muchas personas en el territorio. Y a mano derecha es también una ilustración de un joven que tuvo pues un ejercicio complejo en su familia de cuenta del conflicto, particularmente con un grupo armado que perdió pues varios familiares de costa de esto. Respecto a la revisión bibliográfica, en esta investigación pues hay varias categorías. En la categoría 1 estoy estudiando los conceptos violencia, conflicto armado, conflicto internacional en Colombia y en San Carlos. En la categoría 2 estoy estudiando arte, estética, resistencia, experiencia estética y éfrasis. Éfrasis es lectura de obras, es decir, lo que les he venido contando un poco de cada mural podría entenderse como una éfrasis, es una descripción hablada de imágenes gráficas. En la categoría 3 también vengo indagando sobre filosofía política, fundamentalismos filosóficos, totalitarismos y construcción de paz. Y sobre la metodología con la que estoy desarrollando esta investigación, pues el pilar fundamental es la fenomenología. La fenomenología es una de las ramas de la filosofía planteadas por Edmund Husserl, la cual plantea el estudio de la percepción de los fenómenos a través de los sentidos, cómo funciona la percepción, cómo funciona la captación, cómo funciona la conciencia humana, y precisamente comprender estas obras de arte o estos ejercicios artísticos y estéticos en San Carlos desde una mirada amplia, apoyándome también en algunos conceptos propuestos por él, como lo son constitución de sentido, es decir, por qué un mural constituye sentido, cobra sentido, qué significa, cuáles son sus posibles interpretaciones, y modos de conciencia, que también es la forma en la que los individuos conciben una realidad, un fenómeno específico, muy debido también a sus experiencias empíricas. Si tú fuiste víctima del conflicto armado en edades tempranas, etc., pues eso también va un poco como a transversalizar la forma en la que tú percibes este tipo de postulados de realidades, ¿cierto? También hablamos de la aplicación del método fenomenológico, es decir, entender el fenómeno desde una mirada amplia, por medio de la éfrasis o de la lectura de los símbolos, describir estos murales artísticos, el sentido y los sentidos percibidos por la comunidad. Frente a lo metodológico, pues la idea que tengo con esta investigación es seleccionar entre 3 y 5 murales que tengan un concepto, una apuesta gráfica chévere, pues interesante, que realmente esté abordando un problema filosófico que se considere también pues como potente, y someterlo a la lectura simbólica con diferentes actores de la sociedad, incluso si fueron parte del conflicto. No sé, por ejemplo, el mural de la bota a punto de accionar la mina, sentarme con un desmovilizado de, no sé, de las FARC, del ELN, de los paramilitares, con una víctima, con diferentes roles del conflicto en su momento, hacer lectura simbólica de esos murales y pues generar como unas definiciones amplias de estas obras para dar respuesta precisamente a cómo han construido memoria, reconciliación, restauración del tejido social, regeneración y otras. Entonces, bueno, comprender estos murales como organismos vivos, contar historias sobre restauración y pacificación por medio de los murales que se eligen. Aquí un poco de lo que me voy acordando. A mano izquierda ven que hay como un ave y tiene como un aerosol en la mano. Esta obra plantea como contar la historia de San Carlos desde dos miradas, ¿cierto?
desde el antes con el conflicto armado y desde después con sus lógicas de restauración, de pacificación y de construcción del tejido social. Y lo que plantea este artista con esta obra es precisamente la metáfora del ave fénix, cómo San Carlos fue un territorio que se recuperó o se regeneró desde sus cenizas por medio del arte, del trabajo social, comunitario, de la gestión comunitaria, y cómo también esa historia pues vale la pena ser contada. El mural del medio hace parte de la Casa de la Cultura en San Carlos. Ahí pues se hace alegoría como a temas de teatro, temas de música y el rol de la cultura precisamente para los jóvenes y para estas nuevas generaciones. Y bueno, eso es un poco también sobre el proceso de San Carlos. Quisiera abrir un poco, profe, aquí un par de preguntitas sobre San Carlos y sobre la investigación, porque voy a pasar ya como a otro de los temas que preparé para la clase del diplomado, profe. Ok, entonces, preguntas, algún comentario, algo que al margen de lo que se está exponiendo. Si necesita alguien, puede levantar la mano y abrir su micrófono o continuamos. Listo, Andrés, continuamos. Listo, de una. Bueno, entonces otra de esas experiencias de la sociedad civil para la construcción de paz, aquí también quisiera hablarles, se los mencioné al inicio, pero ya como con más detalle. El año pasado, en 2024, realizamos en la ciudad de Medellín un encuentro internacional de paz urbana. Este espacio fue un espacio de carácter académico en el que generamos unas conversaciones abiertas, plurales, serenas, tranquilas, sobre lo que implica incluso los ejercicios de construcción de paz. Tuvimos unos hallazgos muy interesantes, tuvimos una red de aliados el año pasado que realmente pues, nos permitió hacer el encuentro de la mejor forma, entre ellas la Universidad de Columbia de Estados Unidos, su maestría en negociación y resolución de conflictos, Getting Up, que es una organización de la sociedad civil en la que yo hago parte también. En esta primera versión estuvieron como aliados estratégicos el UPB, la Universidad Católica Luis Amigo, el ITM de acá de Medellín. Como aliados académicos nos apoyaron la Universidad de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Politécnico Jaime Isasaca David. Y también tuvimos el apoyo de la Fundación Pintuco, de la Fundación Ideas para la Paz, el Centro de Fe y Culturas, la Corporación Región, la Fundación Mi Sangre, la Fundación Pares y la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. ¿Cuáles fueron los logros principales de esta iniciativa en su primera versión en el año 2024? Tuvimos 4 días de programación atenta en la que escuchamos a la comunidad académica, a las experiencias comunitarias, hacedoras de paz desde lo territorial, que también tienen un rol protagónico en esto, y hablamos también con algunos tomadores de decisiones políticas. Tuvimos 4 invitados internacionales como ponentes y panelistas. También tuvimos más de 40 invitados nacionales, académicos, líderes, activistas. Desarrollamos más de 10 mesas temáticas. Tuvimos más de 30 ponencias. Visitamos 3 experiencias comunitarias valiosas de construcción de paz en Medellín y tuvimos a 6 tomadores de decisiones políticas con participación activa en nuestra conversación. Tuvimos una activación cultural, más de 400 personas se inscribieron a la programación dispuesta, una universidad internacional estuvo como aliada y 7 universidades locales. Incluso el panel inaugural, como pueden ver en la imagen, fue una conversación de un gesto de reconciliación muy bonito, porque allí tenemos a doña Pastora Mira, al lado de Elda Nellis, pues 2 personas que coincidieron incluso durante los momentos críticos del conflicto. Elda Nellis alias Karina, una jefe guerrillera que tuvo incidencia en toda esta zona, y doña Pastora pues fue una víctima que perdió gran parte de su familia en las lógicas del conflicto armado. Estuvieron en este espacio contándonos desde sus orillas y desde sus realidades existenciales cómo vivieron todos estos ejercicios, qué significó la guerra para ellas y por qué es importante para Colombia hablar de construcción de paz y de reconciliación. Este encuentro internacional de paz urbana del año pasado nos dejó unas reflexiones y recomendaciones que quise también compartirlas con ustedes. Entre ellas, por ejemplo, involucrar activamente a la sociedad civil en la conversación, agenda de difusión, por ejemplo, de los diálogos sociojurídicos. Siempre la construcción de paz ha sido un proceso muy horizontal, incluso desde el Estado, con el grupo que tiene la voluntad de desmovilizarse, de entregar sus armas,
pero entonces, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Cuál es el rol de las personas que piden verdad, reconciliación, reparación? Allí pues este fue uno de los hallazgos del encuentro. Realmente si queremos que la sociedad colombiana se reconcilie, tenemos que darle más protagonismo a la sociedad civil en cualquier espacio, sea una mesa, sea unos diálogos sociojurídicos, sea un acuerdo de paz, lo que sea, la sociedad civil debería tener un rol mucho más protagónico. También otra de esas recomendaciones que surgió del encuentro fue poner a las víctimas en el centro de la conversación, promover espacios alternativos de construcción de verdad y reconciliación en la medida de lo posible genuinos. Otra de las recomendaciones es resolver prontamente las tensiones jurídicas sobre las organizaciones criminales versus su estatus político, si es que lo tienen, jurídicamente cómo se va a manejar esto, y también avanzar en la construcción de modelos de justicia transicional, y para esto el rol de la academia puede ser bastante interesante. Otra de estas reflexiones y recomendaciones es robustecer la institucionalidad para la paz urbana, promoviendo la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, abordar sin tabúes y con enfoques integrales el fenómeno de las drogas y su vinculación con las estructuras armadas en la ciudad de Medellín, integrar a las organizaciones sociales y culturales en los programas de prevención del delito y reinserción de jóvenes, definir estrategias claras para los llamados mandos medios, que pasan por procesos de paz, pero su índice de reincidencia continúa siendo alto. Incluso pues en Colombia hay un fenómeno que se llama el reciclaje de la guerra, y es que personas por sus situaciones sociales, X o Y, pues militan tranquilamente en 2, 3 grupos a lo largo de su vida, así tengan ideas contrarias, así no se encuentran filosóficamente, simplemente la práctica del conflicto, de la guerra y de la violencia instaurada en un territorio, pues a veces, como les decía, con el mural de la mina no distingue de sesgos morales, filosóficos, ideológicos. Para este año queremos retomar esta iniciativa de la sociedad civil y tener una segunda versión de este encuentro internacional de paz urbana, donde hablemos de resolución, reconciliación y regeneración como ejes temáticos, y la estamos proyectando para el miércoles 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El mural que nos acompaña a esta diapositiva es un mural que está precisamente en una galería en la Comuna 3 en el Grafitur, y habla del rol del arte y la cultura en la construcción de paz y en la superación de los efectos del conflicto, y allí también pues se vivieron cosas muy complejas de cuenta de esto. ¿Por qué hacer este encuentro? ¿Por qué hacer este tipo de encuentros? ¿Por qué la sociedad civil debe tener un rol también valiente y contundente en este tipo de asuntos? Pues primero porque Medellín ha sido un laboratorio vivo de paz urbana, y hoy quería abrir un nuevo ciclo de escucha, diálogo y aprendizaje con el país y el mundo. Porque hablar hoy solamente de resolución no basta. Necesitamos poner en el centro, como bien decíamos ahorita, la reconciliación, la regeneración y la transformación real del territorio. Porque experiencias como la Mesa de Itagüí, aunque valiosas, no pueden convertirse simplemente en pactos artificiales, en negocios que no tengan verdad, que no tengan compromiso comunitario ni intención real de cambio. Porque estos son unos encuentros académicos, sociales y culturales que son pensados para incidir en la agenda pública con propuestas concretas desde nuestras experiencias urbanas. Y porque la paz urbana no es de un gobierno, no es de un eslogan político, no es de un candidato, es una causa ciudadana, ética, colectiva, social, que la ciudad de Medellín, en este caso, desde muchas voluntades, pues no estamos dispuestos a abandonar. Los ejes temáticos, como les decía, esta fotico es de la conversación entre el Danellis y Pastora Mira. Creo que esta conversación está grabada por si también, profe, los estudiantes quisieran revisarla. Fue algo muy bonito realmente este gesto de reconciliación de estas dos caras de un mismo fenómeno. Hablar de resolución, verdad, justicia y reparación en contextos urbanos, reconciliación, reconstrucción de vínculos y confianza en la sociedad, regeneración, transformación territorial y modelos de paz que sean realmente sostenibles. ¿Cuál es el público objetivo de este encuentro internacional de paz urbana? Comunidad académica, profesores, estudiantes e investigadores, organizaciones sociales, comunitarias y culturales, funcionarios públicos y tomadores de decisiones políticas, hacedores de paz desde las instituciones, empresarios, colaboradores de organizaciones y otros, víctimas, activistas y convencidos de los aportes de esta importante causa que es la paz para nuestro país. Un poco sobre la agenda. ¿Cuáles son los principales fundamentos de este encuentro internacional de paz urbana? Es una reflexión académica y crítica, un llamado a la acción transformadora, superar coyunturas políticas y polarización, proponer soluciones innovadoras a problemas que son realmente muy complejos,
y aportar a mejorar las condiciones sociales en Medellín mediante un diálogo abierto y plural. Entonces, profe y equipo, yo por mi parte hoy ya como cerrando lo que quise compartir con ustedes, abro este espacio para preguntas finales, conversación de cierre y quizás, profe, si tú también quieres ahí como encuadrar un poco el cierre del espacio, adelante. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Creo que ha sido un acercamiento, nos trasladó hasta San Carlos y creo que eso es bien interesante poder desde nosotros que estamos desde Bogotá, bueno, desde muchos sitios del país, trasladarnos a San Carlos en esta tarde fue interesante y ver cómo se viene adelantando desde el arte una cantidad de elementos que nos dejan esta noche. Creo que es importante que ustedes como que vayan teniendo claridad que este capítulo quinto, Estrategias de Acción Pastoral, eh, esa es una estrategia y seguramente que a partir de la semana entrante van a seguir viendo estrategias, van a acompañar también, a partir de la semana entrante nos van a acompañar especialistas de la pastoral social, de la Cáritas colombiana, y seguramente nos van a acercar a muchas otras experiencias, así como Andrés en esta tarde nos acerca a muchas otras experiencias que se vienen trabajando, que se vienen adelantando. Acuerden que la iglesia viene haciendo una labor muy, muy grande en todo el país. Y bueno, creo que es importante que vayamos como viendo todas estas experiencias. Bueno, creo que es el momento del diálogo, de las preguntas. Ojalá abran sus micrófonos, sus cámaras, los podamos conocer. Yo hace rato no les veo la cara. Si quieren, abren por favor sus cámaras. Gracias, muy amables. Una pregunta, por favor. Perfecto, Ramiro. Entonces, bienvenidos al diálogo, a la conversación. Ramiro, claro que sí, ahí está Andrés dispuesto pues a... La idea es Muy que bueno. este espacio sea de conversación, nos podamos ver la cara, acompañarnos y ver que de aquí vienen experiencias, ideas que les van a dar a ustedes seguramente para esos trabajos finales que ya están adelantando. Ramiro, ¿Qué es la sociedad civil? Porque visión, misión y valores corporativos. Porque siempre se ha escuchado la sociedad civil es cuando existen ahí panfletos o pancartas en las ciudades sobre, sobre fallecimiento de personas. No se escucha para nada más. Entonces, ¿dónde está definido esa situación? ¿Quién la regula y qué reglamentación tiene? Sociedad civil. Bueno, pues la palabra lo dice, pero yo quisiera saber qué nos dice el profesor Andrés Felipe 10. Gracias. Perfecto, Ramiro, pues más que una definición teórica, conceptual, te quiero es como compartir la interpretación que hemos tenido en este caso, pues a manera personal, y es que la sociedad civil somos actores que no tenemos ningún rol de pronto político, ningún rol como institucional, sino que simplemente desde nuestras búsquedas y desde nuestros lugares comunitarios, ciudadanos, pues queremos tener cierta participación o tenemos preocupaciones y ocupaciones particulares sobre diferentes temas, ¿cierto? Como lo es en este caso la construcción de paz, pero también lo puede ser, por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres, puede ser el tema de la salud mental. Entonces, como organizaciones, creo que el concepto independiente es un poquito complejo, pero puede aplicar personas, organizaciones independientes que tienen unas apuestas y creen en unas causas, en unos valores, y en este caso, pues de manera voluntaria, llegan como unos marcos de actuación y de incidencia. ¿listo? ¿Queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Listo, Ramiro, muy bien. Freddy, Buenas noches. Gracias a todos ustedes y en particular el profe pues Andrés Felipe. Me, me ha encantado escuchar pues la experiencia y sobre todo la propuesta que se hace desde el arte para de esa manera de reconstruir un tejido social y poder ser como uno de los espacios de construcción de paz. En particular me trascendió. Yo decía, pues, hombre, cuando una persona ha sufrido tanto, ha tenido ese dolor interno que le ha resquebrajado la confianza hacia la sociedad, quizás la seguridad hacia sí mismo, y también pues como esa carencia de sentido, significado de vida, ¿cómo puede tornarse ese, digamos,
mundo de oscuridad en la que se inserta con rabia, odio, y ganas de retaliación, y puede lograr entonces a recomponerse. Entonces, es decir, la experiencia me pareció maravillosa como generan pues, la pintura, el arte, perdón, de la pintura de los murales, congregar comunidad, eso crea vínculos, eso permite también que se puedan tratar temas diferentes, específicos, y en particular, pues, cómo reconectarse. Pero hay algo que yo digo y trasciendo, y eso me llamó la atención cuando Andrés Felipe mostraba ahora que en su investigación está indagando algo de la fenomenología. Yo diría, es decir, eh, ¿qué es lo que sucede entonces en el ser humano, en ese personaje interno, que permite superar todas esas secuelas propias que le dejó ese conflicto? Porque pues aquí hablamos de que fue el arte, que fue la, dijéramos, el reconocimiento, la agrupación, pero bueno, eso lo veo yo como de una expresión más sociológica, antropológica, te digo, a nivel interno. Porque yo tengo que reconocer que para la pastora Mira sentarse con las otras señoras, pues yo de pronto ya tenía algo referente de ella. Ya tiene procesos, una cosa muy interesante, y es que ella empezó a ver el mundo desde el perdón, como esa sanidad interior personal que le permitió ver el humano al otro en su diferencia, y de hecho pues las historias esas que ella hace de pronto en una acción más bien restaurativa cuando conoce al autor de, o el perpetrador de la muerte de sus seres queridos. Entonces, ahí donde yo digo, puede ser, pues Felipe, ustedes en su investigación pues pueden dar también como cuenta, o eso ya sería otro tema posterior o diferente, pero ¿qué sucede en ese ser humano? Porque es para poder decir se transforma la comunidad, se transforma todo esto, ¿qué pasa en el ser humano? ¿Qué es lo que hace el arte que el personaje pueda, a partir de un cambio personal, manifestarse socialmente, pues así con las consecuencias que genera pues ese tipo de actividades sociales? Gracias Andrés, gracias profe. Freddy, no, gracias por esta interesante intervención. Mira, yo puedo aquí proponer hipótesis, puedo proponer también reflexiones. Si hay algo que el arte tiene, pues, y es concreto, es demostrable incluso desde el psicoanálisis, es que el arte sí tiene las posibilidades y las propiedades para generar, por ejemplo, la sublimación, que la sublimación es un ejercicio cuando el artista, en este caso, puede ser un artista que haya sido víctima eh, o haya tenido como diferentes estadios complejos. El mero hecho de la creatividad de sentarse con sus materiales a plasmarlo, ahí puede hacer un trámite incluso desde el universo simbólico, desde lo emocional, que puede ser muy poderoso. Y también pues aquí el concepto del psicoanálisis, que es la catarsis, esa capacidad como de todos esos temas que nos agobian, que nos afligen, cómo los transmutamos o los llevamos a otros escenarios, cómo los llevamos a unos ejercicios creativos de liberación, y el arte pues tiene ese potencial. Ahora, yo con mucho respeto, porque yo como tal no soy víctima directa del conflicto armado, sí he sido víctima indirecta, perdí amigos, compañeros de estudio, como les decía, en los momentos críticos del conflicto urbano en la ciudad, pero sí creo que incluso hemos hablado en un par de clases sobre la fenomenología del perdón o sobre la capacidad humana también de revisar cosas, de perdonar, y yo es complejo esto ligarlo del todo como con una reflexión desde lo espiritual, pero creo que sí cobra mucho sentido, solo que no en todos los contextos podemos hablar del perdón, lo espiritual, de la relación como con estos ejercicios trascendentes, por decirlo de alguna forma, pero que sí tienen un rol muy protagónico, ¿cierto? Porque a la larga cada persona es responsable y artífice de su realidad, eso es cierto, pero constantemente sí estamos en esa tensión o en esa gestión interna bueno, entonces, ¿cómo me van a venir a mí a decir que yo tengo que perdonar, o cómo yo tengo que sentarme en la misma mesa con la persona que me hizo daño? Entonces yo sí creo que eso puede ser más una búsqueda psicológica, filosófica y espiritual, sí me atrevo a decirlo espiritual, porque realmente hay momentos en los que tenemos que buscar fortaleza, tenemos que buscar consuelo y tenemos que buscar apoyo de esos entes o de esas fuerzas que nos habitan y que sabemos que están ahí. Entonces creo que con las víctimas del conflicto, precisamente en Colombia tenemos unas deudas muy importantes en salud mental, y yo creo que precisamente pensarnos soluciones integrales, holísticas, puede ser parte de gestionar mejor toda esta oscuridad por la que nuestro país ha habitado tanto tiempo. Bellanira,
Buenas noches. Yo tengo solo una pregunta corta. ¿Lo del arte se hace solamente en esa parte, en Antioquia? ¿Los demás departamentos no se refleja eso? ¿No se ha llevado eso a otras partes a ver cómo funciona o cómo le sirve a la gente que también ha tenido tanto más conflicto? Pues que solamente escucho que se hace allá, el resto de departamentos. Gracias. Sí, Bellanira, pues acá yo hablo un poco de lo que yo he conocido, pues al ser de Medellín y ser de Antioquia, pues es como lo que he tenido cerca, pero sí sé que hay muchos otros procesos en otras partes del país que se han venido pensando estrategias artísticas, no solamente muralismo, también hay teatro, también hay danza, también, o sea, hay como muchas vertientes que le apuntan a estos procesos y pues es importante como tenerlos en consideración. También les quería compartir respecto a esto que el arte tiene un potencial muy importante y esto pues lo hemos defendido incluso en este espacio y el arte incluso en términos de su relación con la psicología viene generando unas metodologías interesantes, ya hay unos diplomados, unos cursos en arteterapia, por ejemplo, y es como tramitar escenarios positivos o negativos, dolencias, traumas desde las manifestaciones artísticas y desde los lenguajes simbólicos, también nos ayuda como en esos procesos de gestión emocional para que cada vez sean un poco más tranquilos, por decirlo de alguna manera, y proactivos. Gabriel, Sí, buenas noches a todos. No, yo quería comentar un poco una experiencia que yo hice hace algún tiempo en mi parroquia, que hicimos un tallercito que se llamó Escuela de Música, Arte y Paz. Y allí hicimos un proceso intergeneracional, niños, adultos, una gran cantidad de personas que nos acompañaron. Y en ese proceso, pues sucedió una cosa. El padre de una niña que la llevaba, mientras que la llevaba a los talleres, eh, a dejarla, el papá, cuando podía la traía. Y en ese proceso, el padre de ella se quedó un día, el profesor de música lo invitó a que se quedaran un rato ahí en el taller. Y resulta que el padre era escolta. Y hablando con él después dice, se quedó en el taller y aprendió a tocar guitarra para tocar con su hija otro instrumento que ya estaba aprendiendo. Y ese taller, el padre me decía, padre, yo de escolta manejo unas tensiones y unas violencias únicas y esto para mí ha sido una posibilidad maravillosa, no solo de compartir con mi hija, sino también de poder descargar esas violencias que también son pasivas. Yo me imagino un escolta andando armado, cuidando la atención que se maneja y creo que fue un proceso muy bonito y esos talleres con música, con arte, con muchas cosas, creo que a través de este diplomado se pueden ir consolidando para hacer procesos de restauración, de restablecer la paz en muchas personas. Gracias. perfecto, padre Gabriel, muchas gracias. ¿Algún comentario, Andrés? No, ahorita lo conecto con la intervención que tuvimos como en la primera ronda de preguntas. La chica mencionaba algo que me parece muy interesante. Yo reitero, pues en esta investigación cada vez vengo haciéndome más preguntas por la dimensión espiritual. Reitero que es un asunto que tiene sus temas, pero ella mencionaba que no hay construcción de paz a nivel social sin la construcción de paz a nivel individual, ¿cierto? Y creo que esa es una pregunta también que como sociedad debemos hacernos. ¿Cómo estamos nosotros en términos de salud mental? ¿Cómo estamos dirimiendo nuestros conflictos, incluso con nosotros mismos, con nuestros prójimos, con nuestras familias? Creo que ahí hay algo que es muy interesante para que los tengamos en nuestras reflexiones más profundas y que yo me iría contento si nos vamos con esa pregunta de este espacio y es como también individualmente estamos siendo constructores de paz en un país con las condiciones como el nuestro. Y también pues lo que decía la última intervención del padre, no recuerdo su nombre, claramente el arte, claramente la cultura, claramente la literatura, claramente este tipo de vertientes tienen un potencial para ayudarnos con esa gestión, con ese trámite, con esos ejercicios simbólicos de manejar esas pulsiones que tenemos los seres humanos.
y pues precisamente esa también es la invitación. Se ha hablado mucho del rol de la educación artística, por ejemplo, para la construcción de paz en Colombia. Yo creo que tiene un papel muy importante que deberíamos nosotros también pensarnos desde la academia, cómo fortalecer, replicar, pilotar modelos y estarlos llevando sobre todo por las brechas que hay en nuestro sistema educativo. Cuando nos vamos a veredas alejadas, a territorios alejados, pues realmente cómo opera la educación artística en una vereda, en un territorio remoto, en la Colombia profunda. Entonces sí, creo que son preguntas muy chéveres que nos estamos haciendo en este espacio y que valen mucho la pena. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, otro acercamiento, alguna otra experiencia que quieran compartir? Yo por lo menos desde la pastoral social también tuve la posibilidad de conocer experiencias hermosísimas que seguramente las van a ver a partir de la semana entrante. Yo también pude ver precisamente desde Nariño, cómo tejieron, o sea, cómo a través del arte fueron tejiendo y hicieron un mural impresionante, uniendo muchas piezas de muchas situaciones que pasaron allí en Nariño. Entonces, muy, muy interesante ver cómo se puede comunicar, se montaron unas salas grandes hace en uno de los congresos de reconciliación, me acuerdo que se hizo un ejercicio bien interesante. Inclusive los ejercicios de cartografía social que se hacen desde Pastoral Social también los van a poder conocer y son ejercicios muy valiosos que ayudan muchísimo en toda esta construcción. Andrés, me gustaría en nuestros últimos minutos que nos contaras un poco más o motiváramos un poco más, porque qué bueno que mire, los que pues, tienen la posibilidad de poder participar en ese segundo encuentro internacional de paz urbana, que va a ser el 10 de diciembre, seguramente yo le pediré al favor a Andrés que nos siga compartiendo todo este material y yo los voy a publicar en el grupo para mantenerlos al día, para que ustedes desde ya se estén preparando, motivando y quienes puedan ir a ese encuentro espectacular. Yo creo que ahí es donde uno también aprende y baja un poco toda esta teoría que a veces se va dando en las diferentes sesiones, ¿no es cierto? Y ojalá puedan participar allí en estos encuentros. Entonces, si quieren, nos regalas o nos amplías un poco más la información sobre este evento que vamos a tener en Medellín el 10 de diciembre. Sí, Miguel, pues realmente el año pasado fue la primera versión. Esto surge como una iniciativa, les decía, más de resorte independiente, pero buscamos como articulación con diferentes organizaciones de educación superior. El año pasado fue un piloto muy interesante. Generamos, como les decía, muchos hallazgos, reflexiones, intercambios académicos. Hay un par de profes también estuvieron muy pendientes como ayudándonos en esta gestión. Y para el año que viene, pues realmente estamos ahorita como en esa fase de gestión y de construcción también del espacio. Estamos hablando con la Universidad Salamanca de España para que también sea como una de esas organizaciones que nos dé respaldo y sustento para materializar el encuentro. Queremos, como les decía, generar este espacio que para Colombia, en términos de construcción de paz desde la sociedad civil, desde la academia, puede ser muy valioso. Posibilitar este tipo de espacios y de encuentros. Eh, y bueno, no, también contarles que estamos como en esas rondas de gestión, de conversación con diferentes aliados, estamos revisando entonces cuál va a ser la mejor estrategia para lograrlo y sobre todo porque después de lo que pasó en nuestro país hace un mes con el atentado al candidato presidencial, pues muchos de los profes que participamos el año pasado me escribían como Andrés, ¿en qué va el encuentro? Hagamos el encuentro este año, hagamos como todo lo que esté en nuestro alcance a nuestro favor para que nos sigamos viendo y conversemos sobre construcción de paz. Entonces, un poco también eso hace parte de la motivación y es que en nuestro país hay mucho que hacer en este sentido. La academia tiene una voz incluso neutral, una voz de posibilidad, de reflexionar, de cuestionar, de encontrarnos, de conversar tranquilamente, serenos, sin esas disputas políticas que a veces son tan contundentes y que de pronto no nos permiten empatizar con el otro, con su historia y con su relato. Entonces la apuesta es esa, la apuesta es que la academia se una para posibilitar un espacio que le aporte a la construcción de paz y nos pasó algo también muy curioso en la versión del año pasado y es que la mayoría de organizaciones que se sumaron universidades fueron universidades católicas de comunidades religiosas y eso también logró como generar ahí unas conversaciones muy interesantes y creemos que por ejemplo la pastoral social, diferentes arquidiócesis pueden darnos
ese respaldo y esa voluntad para seguir haciéndolo. Ok, perfecto, Andrés. Sí, creo que es importante. Ojalá, como les digo, les vamos a mantener informados en este grupo. Como siempre les digo, pues bueno, ahorita más adelante ya en los últimos meses, en la última parte de nuestra etapa, pues seguramente que los mantendremos informados. Qué rico que ojalá puedan inscribirse, que puedan participar, que puedan, inclusive si alguien tiene una experiencia que exponer allí, pues habla con Andrés y que ojalá se pueda generar porque muchos de ustedes ya vienen trabajando, sobre todo desde la pastoral social, en muchos ejercicios que son muy valiosos. Bueno, aquí pregunta Arturo, ¿cómo la cultura y el arte son un vínculo que generan hábitos saludables para la convivencia y la solidaridad? Bueno, no, es una nota más bien, más que una pregunta. Em, no sé qué otras notas tenga Andrés sobre el tema de arte, cultura, hábitos saludables, convivencia, solidaridad, que es como un poco como la inquietud de Arturo. Bueno, yo lo conecto un poco con el tema del rol de la educación artística en nuestro sistema educativo como tal. Yo soy uno de los defensores de que la educación artística debería tener un rol más importante y más protagónico en nuestros currículos, en nuestros estudiantes de primaria, bachillerato, precisamente por lo que les hemos venido contando, ¿cierto? El arte nos puede conectar con ejercicios de salud mental, con ejercicios de memoria, con ejercicios de bienestar integral, con ejercicios de convivencia ciudadana, de, bueno, valores, muchas cosas que creo que podrían aportarle a esto. Les mencionaba también el rol de la construcción de paz por medio del arte y la cultura como protagónico. Entonces, creo que el primer llamado es ese, es que a veces en nuestro sistema educativo vemos el arte como un relleno, o como, ay, ¿qué los ponemos a hacer? O de pronto como que no hay esa mirada un poco más profunda del poder que tiene el arte para muchas cosas en términos humanos, sensibles, estéticos. Entonces creo que también ahí hay un aprendizaje y que si nosotros podemos también estar en un rol como de veedores para que la educación artística cada vez tenga como un mayor lugar, para que se conecte con diferentes esferas, con más escenarios de participación, pues podemos ahí, desde ahí abordar muchísimas problemáticas, en este caso como la construcción de paz y lo que les he venido contando. Sí, perfecto, Andrés. Creo que bien importante. Yo de todas maneras, como profesor, alguna vez hice ejercicios teníamos clubes de lectura y en esos clubes de lectura a veces, bueno, llegaba un momento en que, pues sí, el debate y todo esto, pero en un semestre dijimos, pues bueno, van a materializar lo que ustedes entendieron de su libro. Y bueno, yo tenía arquitectos, tenía ingenieros civiles. No, hermano, hice unas cosas espectaculares porque nada más y nada menos que era Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, claro, montaron una sala y en una sala hicieron su materialización de cómo entendieron a Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Eso fue una cosa espectacular, ¿sí? Que pues tenía arquitectos y bueno, artistas. Eh, Profesores, a muchos estudiantes de muchas carreras, ¿no? Y fue una experiencia tanto así que se expuso en la biblioteca de la universidad y allí se dieron varios eventos donde entraban estudiantes de colegios y ellos les exponían, ¿sí? O fueron a varios sitios de Bogotá, y allí en los parques se sentaban con la gente, hay uno que hizo como una pirámide de madera y bueno, y contó a través de esa pirámide la obra de Gabriel García Márquez. Entonces recreó allí en medio a través del arte y todo lo que se pudieron imaginar. De verdad, Andrés, muchísimas gracias por haber compartido en esta noche con nosotros, haber sacado su tiempo, su espacio para poder enriquecernos en esta noche. Yo quisiera en los últimos minutos pues recordarles a ustedes que por favor es el momento en que ustedes deben estar ya reunidos con sus grupos, trabajando, construyendo para ese ejercicio final. Y recuerden que el 12, sábado 12, vamos a tener nuestro segundo ejercicio en línea sobre la segunda cartilla que nos envió la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, por favor, vayan preparando, estudiando y seguramente que ese ejercicio, como les dije, va a estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Y bueno, creo que eso es de verdad. Muchísimas gracias por todos sus aportes, que son muy valiosos en esta noche, ¿verdad, Andrés? Y bueno, seguimos conectados y esperamos que muchos de ustedes, ojalá nos podamos unir a ese evento que usted va a llevar a cabo allí en Medellín y ojalá podamos participar allí de este evento. Ramiro, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo más que Señor. aporte? ¿O cerramos? Sí, una pregunta, por favor. Ramiro, claro que sí. Bueno, buenas noches y gracias al profesor Andrés Felipe. Pero se dice que Colombia tiene 5 regiones naturales. Esas 5 regiones naturales están ubicadas y tienen su idiosincrasia, cada región y cada cultura. Son culturas muy excelentes, pero todo está centralizado en danzas de determinada región andina, Orinoquía, Amazonía, Atlántica y Pacífica. Pero Colombia lleva en este proceso de paz 50 años, pero nunca se ha centralizado esta situación de cultura en cada una de las 5 regiones que tiene el país, solamente en festividades y tradiciones que tiene determinado municipio, determinado departamento, pero nunca han centralizado, y danzas y cultura, gastronomía, pero al diálogo, a la paz y la reconciliación, hasta este momento nos está moviendo el piso y está frunciendo a la sociedad. Pero entonces hay que articular con las secretarías de cultura departamentales o municipales o nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura. ¿Para qué se debe hacer? Porque ha estado el arte y la cultura en el país, en sus 39 departamentos, pero de paz, diálogo y reconciliación, cero. Entonces es importantísimo llevar a esto al Ministerio de Cultura o yo no sé por cuál entidad gubernamental privada. Lo único que estamos formando es para esta situación. Nosotros estamos formando para escuelas de paz, pero Colombia ha tenido mucha cultura en sus regiones. Entonces, ¿cómo fortalecer a esas unidades en las regiones para hablar de paz, diálogo y reconciliación? Gracias. Sí, Andrés, no sé si tienes algo o conoces algo del tema. Sí, pues ahí es importante como la construcción de actores, la conexión con juntas de acción comunal, con colectivos, hay muchas corporaciones en los territorios, juveniles, artísticas, sociales, que ya vienen haciendo cosas. Yo estoy seguro que en Colombia hay muchas organizaciones que ya vienen haciendo muchísimas acciones alineadas en esto y el reto es como conectarlas, identificarlas y generar estas propuestas de trabajo articulado, porque lo cierto es que la construcción de paz también implica ese reto en términos de relacionamiento y de juntarse con otros para lograr hacer algo de más impacto y ahí pues obviamente el tema de buscar convocatorias públicas, de trabajar con diferentes dependencias del Estado a nivel departamental, nacional, pero creo que la gestión cultural y la construcción de paz tienen unos retos, sobre todo desde la capacidad de generar articulaciones, de formalización y de búsqueda también como de recursos y de oportunidades. Sí, perfecto. Andrés, muchas gracias. Sí, recuerden que el trabajo de ustedes, final de este diplomado, es la formulación de una iniciativa que van a poner a rodar. Y yo creo que eso es, como les decía, ya tenemos estudiantes de nuestros diplomados que han puesto a rodar varias iniciativas. Sí, el comedor que era de 30 personas o 20 personas, hoy están atendiendo 150, 200 personas. ¿Por qué? Porque formularon una iniciativa, se unieron. Yo creo que aquí el trabajo de unirnos es muy importante, ¿sí? Yo creo que la misma estrategia que nosotros tenemos del Centro Fray Gabriel es el liderazgo compartido. Compartimos con muchas personas y logramos cosas bien interesantes, pero es porque nos ponemos de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo, que eso a veces es como lo más difícil, ¿no es cierto? Pero una vez nos ponemos de acuerdo, hacemos cosas de impacto bien interesantes. Entonces, pues invitarlos también y bueno, de verdad, muchísimas gracias, Andrés, a todos en esta noche. Felicitarlos, pues, por su participación. Primero, pues, aplauso para Andrés. Muchas gracias, de verdad, hombre. Creo que sacar su rato en medio de todos sus trabajos y responsabilidades para poder estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y a todos nuestros estudiantes también, de verdad, muy buena participación. Ahí les regalo un globito en esta noche a ustedes por esa participación que han tenido, Muchísimas de verdad. gracias Muchas gracias. a Seguimos ustedes por la conectados. invitación. Gracias, Andrés, porque con todo lo que usted está haciendo, está construyendo país. Muchas gracias, hermano.
Feliz noche para Muchísimas todos y gracias a todas. ustedes. Gracias. Hasta luego. Feliz Chao, noche. chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.